Aleluya, pero también uno como pastor o predicador lo aprecia eso. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Tengo la oportunidad de predicar este día 2 sermones y siempre pues es un reto que predicar, ¿verdad? Qué mensaje traer. Hay tanto, como digo muchas veces, hay veces que el reto es qué sermón, qué tema voy a hacer para la iglesia. Ahí cuando uno está en su iglesia, qué tema. ¿Qué predico hoy a la iglesia? Y cuando uno sale, pues ya trae una cantidad de sermones, Señor, pues ¿cuál predico? Y simplemente, pues Dios pone algunos temas en nuestro corazón y espero ayudarle. Venimos de un tremendo rally, Dios retó nuestros corazones de una manera tremenda, fuimos bendecidos y bueno, aquí estamos ya en nuestras iglesias o en la iglesia cada uno de nosotros y vamos a seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 15, por favor abra su Biblia, prepare su Biblia. Primera de Samuel capítulo 15. Hay algo, amén, que cada uno de nosotros vivimos, experimentamos cuando recién nos salvamos o en los inicios. Y que siendo honestos, siendo sinceros con nosotros mismos, fue lo que nos empezó a cambiar, lo que nos empezó a bendecir, lo que nos ayudó a tomar mejores decisiones. Y fue el hecho que empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a escuchar la dirección de Dios, pero no solamente eso, empezamos a obedecer la palabra de Dios. Y eso es algo que nos empezó a cambiar, a transformar. Amén, a caminar de una manera distinta. Yo decía en la mañana para hombres, mientras hablaba del tema de la sabiduría, la ignorancia, y yo hablaba de esta realidad. Cuando uno viene y le entrega su vida a Cristo Jesús, amén, recuerde esto, Él perdonó nuestros pecados, nos limpió de todo pecado, pero también nos da una oportunidad, amén, de vida. Sea la segunda, algunos a lo mejor la tercera, por como escuchábamos de este joven que por el cual se estuvo orando hace unos momentos, que se resbaló, se alejó de Dios. Y hay veces que hay 2, 3, 4 veces que Dios le da una oportunidad a alguien. Pero vamos a hablar de esa oportunidad que Dios nos da. Eso no significa que la vida estaba solucionada y arreglada. Amén. Es ahí donde Dios nos dice o nos dijo, bueno, te estoy dando una oportunidad. Ahora haz lo mejor. Ahora inténtalo de esta manera que yo te voy a mostrar. Pero muchas veces cometemos el error, o cristianos cometen el error y pensar y creer que esa oración que hicimos en ese altar donde el Señor nos perdonó, ahí nos llenó de sabiduría, de intelecto, o esto ya fue para toda la vida. No, es un inicio. Amén. Y lo que realmente empezó a mejorar nuestras vidas después de esa oración y ese acometimiento fueron los sermones que empezamos a escuchar, la lectura de la palabra de Dios, los consejos que empezamos a recibir y la obediencia. Y eso nos empezó a ayudar. Pero hay algo que a través del tiempo, los años, he visto, y es el hecho de que cristianos empezaron bien, empezaron en ese camino, en esa dirección, amén, de escuchar y obedecer, pero con el paso del tiempo empezaron a descuidar la palabra de Dios. Amén, con el paso del tiempo, amén, fueron siendo, aleluya, ignorando de ciertas enseñanzas, descuidando ciertas enseñanzas o abrazando, amén, y muchas veces pensamientos, ideas extrañas que los han llevado a tomar decisiones diferentes. Y yo quiero hablar esta mañana acerca de la obediencia, porque la obediencia fue, es y seguirá siendo el camino al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. No solamente la Biblia nos dice, no solamente se trata de ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ayer, hoy y siempre. Yo creo, amén, un día hay una promesa, la eternidad, allá en el cielo solo vamos a disfrutar. Pero mientras no lleguemos al cielo nos toca escuchar y obedecer palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero hablar esta mañana, amén, acerca, amén, de la obediencia, pero sobre todo la caída de un hijo de Dios. Dice 1 Samuel 15, versículo 10 y 11.
Es la historia del rey Saúl que conocemos muchos de nosotros seguramente. Vamos a leer algunas partes a través de este sermón, pero vamos a iniciar centrándonos en estos dos versículos. 1 Samuel 15, 10 y 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La caída de un hijo de Dios. Y vamos a ver primeramente, yo quiero hablar acerca de Dios, su palabra, el destino. Y vamos a ver por un momento acerca cuando Dios habla, cuando Dios trata, cuando Dios trae dirección a nuestras vidas. Siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, que sea cual sea la palabra que Dios habla o hable a nuestras vidas, es porque Él quiere lo mejor. Es porque Él quiere lo mejor. Muchas veces no lo pensamos así porque no nos agrada, porque no era lo que queríamos o pensábamos. Amén. Como hijos, ¿cuántos lo vivimos? ¿Cuántos en algún momento dijimos o lo pensamos? Yo creo que mis padres no me quieren. Si me quisieran, me dejarían hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Y medíamos el amor de esa manera cuando éramos hijos. Esa es una realidad. A mí me pasó, amén. Incluso hay veces que uno todavía dice: va más allá. ¿Por qué no me tocaron unos padres como aquellos que si lo dejan a mis amigos? Y usted sabe, entra en todos esos temas, amén, porque confundimos el amor. Confundimos el amor en aquellos, pero como cristianos puede pasarnos lo mismo. Esa es una realidad, pero es algo que no debemos perder de vista. Cuando Dios habla o Dios habla en nuestras vidas, es porque Él quiere lo mejor de nosotros, para nosotros, amén. Y eso es, siempre lo vemos en la Biblia, lo escuchamos sermón tras sermón, aleluya, lo leemos en su palabra. Dios siempre está hablando de destino. Dios siempre está hablando de destino. Hay momentos, claro, aquí en nuestro texto Dios está confrontando, amén, al rey Saúl, pero también Él menciona que Él lo eligió, que Él lo llamó, Él lo escogió. Él está dando un lugar, amén. No solamente hoy se lo está quitando, Él le dio un lugar. Él lo eligió. Tú vas a ser rey de Israel, amén. Tú vas a ser ese hombre que va a dirigir esta nación. Dios le está hablando, Dios lo levanta, amén. Y muchas veces usted va a escuchar sermones, consejos, amén. Usted va a leer la Biblia y se va a encontrar con escrituras que nos van a levantar el ánimo, que nos van a hablar de visión, que nos van a hablar de lo que Dios quiere para nosotros, destino. Pero hay veces, amén, que Dios va a tratar con nosotros, así como decía nuestro hermano Arturo, ¿verdad? Dios trataron muy duro con nosotros, ¿verdad? Nos tiraron muy duro. Y pues hay veces que se siente así en la palabra de Dios. Amén. Hay veces que va a ser dura la palabra de Dios, que Dios va a traer a nuestra vida, va a confrontar nuestros pensamientos, va a confrontar nuestro corazón, porque la palabra escudriña la mente y el corazón. Y muchas veces, y nadie más va a saberlo, pero Dios sí, y ahí va la mente, Él va al corazón. Hay veces que sí va a haber cosas expuestas, amén, cosas que otros van a ver y Dios va a tratar con nosotros. Aquí está tratando con el rey Saúl, amén. La palabra de Dios siempre estará ligada al destino que Él tiene para nosotros. Y para cumplir con el destino que Dios tiene para nosotros, nos va a hablar de un plan, nos va a hablar de promesas, nos va a hablar de visión, nos va a hablar de sueños, pero también nos va a hablar de cosas que tenemos que arreglar. Nos va a hablar muchas veces de cosas que no tenemos que estar haciendo o cosas que deberíamos de estar haciendo, amén, cosas que tendríamos que arreglar. La Biblia nos da ejemplos, momentos de grandes hombres de Dios. Uno de ellos fue Moisés, amén, un gran líder, aleluya, un gran hombre de Dios, que Dios lo eligió por el corazón, por su carácter, y lo pone al frente de toda una nación para sacarles de
la esclavitud, pero aún así hubo un momento, amén, o hubo un momento donde Dios trató con él de diferentes formas, y una de ellas es cuando Dios usa a Jetro para darle un consejo muy sabio, aleluya, porque él les estaba agobiando tanto, con tanto consejería, estar tratando con toda la gente, amén, y el suegro le da un consejo: necesita levantar hombres, líderes que te ayuden a dirigir al pueblo, a aconsejar al pueblo las cosas pequeñas, y tú encárgate de las más grandes. Y podemos decir, el consejo está bien así, pero el consejo inicia: no está bien lo que estás haciendo. Y usted va a la historia ahí en Éxodo 18, 17 al 19, encuentra ese momento. Pero el suegro le dice: no está bien lo que estás haciendo. ¿Sabe que muchas veces Dios nos va a decir así? A lo mejor estamos haciendo muchas cosas bien, creemos que todo está en orden, pero en algún momento Dios va a venir y nos va a decir: hey, no está bien lo que estás haciendo. Y un sermón, amén, va a hablar a nuestras vidas. Hay veces que hay sermones que uno puede sentarse, híjole, ojalá sí lo esté escuchando la hermana, porque sí que le hace falta, y ya lo traemos muy claro. Pero hay sermones que van directos a nosotros, ya directo a nosotros, porque hay cosas que las tenemos resueltas, sí. Hay cosas que las hemos ido logrando, sí, porque hemos aprendido, hemos obedecido. Pero hay cosas un poquito más complicadas, más difíciles. Amén, los mismos discípulos a lo mejor ya llevaban un avance después de 3 años de ser discipulados. El Señor varias veces trató con su fe. Hey, ¿dónde está su fe? Ya tenían unos 2, 3 años siendo discípulos, y el Señor tenía que confrontar su fe. Habían aprendido a orar porque el Señor les enseñó a orar, pero no estaban orando. ¿Qué les dijo? Ni una hora pudieron orar. Oye, si ya les enseñé a orar, ya les enseñé a orar, pero el Señor les confronta en algunos momentos ciertas cosas que todavía ellos necesitaban arreglar en su vida. Y lo vemos muchas veces en la palabra de Dios: grandes hombres, grandes destinos, grandes ministerios, pero había veces donde Dios tenía que tratar ciertas cosas. Y la vida cristiana es así. Amén. Yo decía esta mañana, la ignorancia, yo sé que a nadie le gusta, amén, que le digan que es ignorante, pero la realidad, hermano, es que nos vamos a ir de este mundo siempre con un gran porcentaje de ignorancia. Amén, esa es una realidad, porque vivimos cada etapa tan distintas, tan diferentes, y siempre nos topamos con algo nuevo. En la vida así es. El problema es cuando no estamos creciendo, cuando no estamos resolviendo esa ignorancia con la que estamos topándonos. Ese es el problema, pero yo creo que nos vamos a ir de este mundo sin saberlo todo. Esa es una realidad. Aleluya, pero tenemos que estar tratando, amén, con esa ignorancia, y Dios siempre va a estar hablando a nuestras vidas de diferentes formas. Oh, qué bendición, amén, cuando Dios elige, amén, a Saúl por rey. Qué bendición ha de haber sido a escuchar Sansón, que él iba a ser el libertador y disfrutar del talento que él tenía, pero hubo un momento donde Dios le está confrontando las malas decisiones que él está tomando. Muchas veces, hermano, nos gozamos, disfrutamos de las bendiciones de Dios. Hay cristianos que yo he escuchado: ojalá el pastor me dé palabra de tener un destino, y hay pastores que Dios le ha dado ese don, y evangelistas que Dios le ha dado ese don de dar palabra, y qué bendición, porque lo necesitamos eso también. Y muchas veces la palabra, hermano, Dios va a hacer de ti algo grande, poderoso. Dios va a usar tu vida. Pero hay veces que hay hombres de Dios que traen una palabra y dicen: necesitas arreglar tu vida, necesitas arreglar esta situación. Por eso yo le he dicho a algunos hermanos cuando han dicho: ojalá que pastor, y ese es mi sueño, cuidado con lo que pides, cuidado con lo que pides, porque hay veces que Dios va a tratar otras áreas. No todo es que va a usar tu vida. Para usar tu vida muchas veces va a tener que tratar áreas. Muchas veces vas a tener que tratar a tu corazón, a tu mente, escudriñar y sacar, aleluya, lo malo, y poner cosas buenas, hacer cambios radicales en tu vida, y Dios va a tratar. No siempre la palabra de Dios va a ser de nuestro total agrado. Y muchas veces yo lo veo, hermano, porque veo cuando hay hermanos que vienen y piden algún consejo, y a lo mejor ellos ya traen una idea. Ojalá como que el pastor, ojalá me diga esto, lo otro, y ya traen un plan. Pero yo empiezo a notar que no era lo que esperaban.
cuando la cara se les empieza a desfigurar. Y estoy, hermano, mire, es que no es así, no es esto, lo otro. Y ya como que la cara se le empieza a desfigurar y no era lo que esperaban. A lo mejor usted tiene la razón, como ha habido momentos donde alguien viene y acusándome a otra persona y viene enojado. No, pastor, y que esta persona hizo esto, hizo lo otro. Y esperan que uno agarre la espada y espéreme, ¿dónde está? Tráemelo y que le corto la cabeza. Y él está esperando, a lo mejor ansioso, pero hay veces que le he dicho, mira, hey, espérame, pero mira cómo te estás poniendo. Y necesitas cuidar tu corazón, mira esto. Y terminan bien ministrados ellos. El que viene a acusarme al otro termina bien ministrado, bueno, y ya después vamos a ir a arreglar al otro. Pero necesitas arreglarte tú primero, porque estás muy enojado, estás muy frustrado. Mira, no estás con la actitud correcta, quieres que lo mate, quieres que lo siente, quieres que lo discipline. No es así, cuida tu corazón. Y hay veces que Dios va a tratar primero así con uno y no va a ser de su total agrado. Y todos lo vivimos. Todos lo vivimos, hermano. Hay veces que uno está sentado, por ejemplo, en un rally como el que acabamos de tener y está disfrutando los sermones y amén. Estoy de acuerdo con eso y qué bendición. Pero hay veces que ya esto se torna muy personal. No, ya empieza a golpear. Y bueno, ya es donde uno ya empieza a encorvarse un poquito con esos golpes espirituales que trae la palabra. Porque así es esto. El problema es cómo tratamos esto, cómo tratamos la palabra de Dios. Y los peligros, hermano, es ignorar la palabra. Los peligros muchas veces es hacer un lado la palabra de Dios. Y es aquí donde yo quiero entrar a mi segundo punto. La caída de un hijo de Dios tiene que ver con la desobediencia. Y aquí está nuestro texto. Aquí no se trata, amén, de que Dios perdió el amor hacia este personaje. Aquí no se trata, amén, de que Dios trae algo personal con Saúl. Aquí no se trata de que estaba esperando que algo malo hiciera para quitarlo. No es lo que vemos aquí. No es lo que está sucediendo aquí. Es Saúl el que está tomando la decisión de ignorar la palabra de Dios. Dios le había dado palabra, Dios le había dado un sermón, una enseñanza, pero él hoy es rey, hoy él está tomando sus propias decisiones, tiene su propia idea, tiene su propio criterio, pero esto, amén, le está destruyendo su ministerio. Esto está destruyendo su vida, su destino. Saúl había empezado bien. Incluso yo he usado los inicios, la historia inicial de Saúl antes de ser ungido para recoger ofrendas. He usado, amén, ese momento cuando él va a presentarse a Samuel por primera vez. Y vemos un buen corazón, vemos una buena actitud. Y así empieza. Así Dios lo elige y así empieza. Pero ya no está bien. Algo ha cambiado en él. Algo está cambiando en él. Dios fue muy claro y lo deja aquí muy claro en la palabra de Dios, nuestro texto, el por qué a Saúl lo tiene que hacer un lado. Porque está desobedeciendo. Ya no le está interesando lo que Dios está hablando a su vida. Él está haciendo a un lado. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos. Me ha dado la espalda. Me ha dado la espalda. Hey, no sé si a usted le ha tocado que está hablando con alguien y de repente se voltea a ese alguien. ¿No le ha pasado? Que de repente usted está hablando con alguien y ese alguien está volteando para allá. O peor, como le sucedió aquí, le da la espalda y se va. Y lo deja hablando solo. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, que no le pase, porque se siente feo. Se siente feo, como yo, mi padre tiene una ilustración ahí muy fea de parte mía, y la ha contado y me ha quemado por muchos lugares, pero yo era un adolescente y pues no me interesaba mucho escucharlo en esa etapa, y yo no era yo no era de conversaciones, yo no era de palabras, y pues viajábamos muchas veces juntos, yo iba de copiloto, pero yo iba en mi mundo. Yo iba de copiloto, pero yo en mi mundo. Pero en esos momentos mi padre muchas veces aprovechaba para hablar, ministrarme. Y pues yo iba escuchando la música, yo iba interesado en la música. Y él le baja y me empieza a hablar y me empieza a ministrar.
algo no recuerdo ni qué era, pero ahí está. Y ya cuando siento que hubo una pausa, le digo, ¿ya terminaste? Sí, me dice, ok. Y subí la música y seguí yo con mi mundo. Y él la cuenta, imagínese, usted dirá, ay, qué bárbaro, qué mal educado, ¿verdad? Pues sí, fui muy mal educado, muy rebelde, algo, no valoré. Amén, una etapa complicada en ese momento. Pues le digo, se siente feo. Ya después mi padre me lo dice y ya me quema por todos lados cuando la platica. Y pues qué mal estaba, sí, qué mal estaba. Pero se siente feo. Mi padre yo creo que sintió feo. Ya cuando uno tiene hijos y lo empieza a vivir, ándale. Entiende lo que mi madre y mi padre una vez, un día lo vas a pagar. Un día vas a saber. Y sí, uno ya lo empieza a vivir. Porque se siente feo. Imagínense, eso es lo que está diciendo Dios. Me estás dando la espalda. O sea, ¿cómo quieres que yo te bendiga? ¿Cómo te voy a sostener ahí en ese lugar si me estás dando la espalda? Si no estás poniendo atención a mis palabras, a lo que yo te estoy hablando. Me estás ignorando, me estás rechazando. Entonces, aquí está, hay un dolor. Yo veo un dolor, un enojo y un dolor de Dios. Me pesa verte. ¿Por qué? Porque te has vuelto en pos de mí. Me has dado la espalda, perdón. Me has dado la espalda. Me has dado la espalda, me estás ignorando. Y hay un dolor de parte de Dios. Todo iba bien. Todo iba bien. ¿Sabe? Yo muchas veces me pongo a pensar en estas palabras. Yo no sé si Dios sigue pensando esto mismo de cada uno de nosotros. Yo no lo sé. Ya a lo mejor si hubiera una Biblia en el cielo, ya nos vamos a dar cuenta. Me pesa haber puesto a fulano de tal. Yo no sé qué va a pasar. Pero yo me pongo a pensar en esto cuando el Señor nos perdonó y empezó a darnos vida, destino, familia, bendiciones, talentos y tantas cosas que Dios nos ha dado. Y de repente nos volvemos rebeldes. Y de repente, ese sermón está muy duro, eso no lo voy a hacer, esto, otro no. O empezamos a descuidarnos. Y de repente Dios está diciendo, me pesa. ¿Cómo me duele haberle dado esas bendiciones? Porque incluso muchas de las bendiciones se convierten en un obstáculo para servir a Dios. Si no tenemos cuidado, hay bendiciones que se convierten en un obstáculo. Yo he visto, amén, hijos que han sido un regalo de Dios, amén, y se han convertido en un obstáculo para que cristianos sirvan a Dios. Un carro, un trabajo, y muchas veces he visto situaciones cuando no era el plan de Dios. Y seguramente Dios, hay un dolor de Dios. Oh, cómo me duele que me den la espalda, cómo me duele que no estén escuchando, cómo me duele que no estén obedeciendo este principio, esta enseñanza que yo les he dado. Saúl, amén, había empezado bien, claro, es un tipo de palabra distinta, aleluya, no era nadie y Dios lo está poniendo como rey. No éramos nadie antes de llegar a los pies del Señor, o en nuestros inicios no teníamos mucho, amén, pero hoy Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado un destino y Saúl lo está viviendo. Y cuando ya está, amén, ahí en la cúspide del éxito, ya su mentalidad empieza a cambiar, su corazón empieza a cambiar, la posición, las bendiciones. No, ahora yo ya soy rey, yo soy el que mando aquí. Así como muchas veces hay padres que actúan en el hogar y muchas veces, no, es que yo soy el papá y tienen que hacer caso porque soy el papá. Y sí, está bien, hay una autoridad, pero muchas veces no es lo correcto. No es lo correcto lo que están dirigiendo o lo que están aconsejando, pidiendo. Esa es una realidad. Aquí está Saúl. Él quiso dar excusas incluso por lo que él está haciendo su propia cosa. Es que el profeta no venía, es que yo pensé, yo creí que esto era lo mejor, un sacrificio, yo hacerlo. Y él empezó a dar excusas, pero no es lo que yo te pedí. Eso no es lo que yo mandé. Eso es lo que, es lo que Dios está tratando con él. El cristiano comete muchas veces pecados de omisión o pecados de comisión. O sea, puede ser uno, puede ser el otro. Por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es una desobediencia. Se convierte en un pecado. Porque muchas veces, hermanos, si no tenemos cuidado, el cristiano puede tener su escala. Ahí su escala de medición. No, yo creo que esto sí es pecado. No, este es un pecado pequeño. O esto no es un pecado, a lo mejor sí más grande. Y uno muchas veces puede tener una idea, se equivoca. Pecado es pecado.
Y la desobediencia se convierte en un pecado. La desobediencia a Dios, porque Él nos ha dejado principios. Amén. Cuida tu corazón, cuida tu mente, ama al prójimo. Mira, no dejes de orar, no dejes de congregarte, escudriña la palabra de Dios. Háblale de Cristo a los demás. Aleluya, vive en esa integridad, vive en esa fidelidad, vive en esa obediencia. Y escuchamos principios a través de cada sermón o en la lectura de la palabra de Dios. El problema está en la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? Como el joven rico, obedecía los mandamientos, pero tenía un problema con el dinero. Y si alguien nos conoce muy bien, es Dios. Es Dios. Y cuando entramos a la iglesia, hermano, ya Dios preparó un sermón para nosotros. Ya Dios ya preparó un sermón para nosotros, que Él nos conoce muy bien. Y uno dice y se sorprende, y el pastor, que ya le fueron con el chisme. ¿Ya? Uno cree no, que así funciona. No, es Dios. Muchas veces pone algo en nuestro corazón. Por ejemplo, yo no sé ni cómo anda usted. Yo no sé, yo no estoy aquí. Simplemente yo estoy trayendo un sermón esta mañana. Pero Dios pone en nuestro corazón, porque Él nos conoce. Yo voy a un rally, amén, de pioneros o una conferencia y me siento y yo estoy consciente que Dios está poniendo sermones en el corazón de los predicadores. Y que Dios va a hablar. Dios va a hablar. Y hay veces que uno se goza. Híjole, ojalá lo esté escuchando el hermano, porque sí que y se está gozando uno, lo está disfrutando. Porque a lo mejor conoce ciertas cosas, pero de repente, como se torna esto personal y ya va directo con uno. Hay cosas que Dios empieza y es ahí donde esto es difícil. Es ahí donde el joven rico dijo: oh, esto no. Todo lo demás sí. No, que me pida el pastor, está bien que venga a la iglesia, que me pida, me pongo corbata, sí, está bien, pero esta parte no. No, esta parte no. No, oración no. Leer la Biblia no. Amar a mi hermano, pues que no lo conoce, no sabe lo que me hizo. Ponemos muchas veces razones, excusas para no obedecer muchas veces ciertas cosas que Dios está pidiendo que hagamos. Y eso nos puede pasar a todos. Eso nos pasa porque hay una tendencia a hacerlo fácil. Hay una naturaleza siempre a hacerlo fácil. A mí me gusta hacerlo fácil. Yo disfruto haciéndolo fácil. No sé usted, pero yo me gusta hacer las cosas fáciles, las disfruto, me gozo y yo creo que es una naturaleza. Pero cuando vienen los retos, es ahí donde, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo ignoro o hago como que no escuché y paso de largo? Puedo hacerlo, está en uno, pero eso es lo que frena el destino, eso es lo que roba el destino, la desobediencia. No es porque Dios no nos ame, no es porque Dios traiga algo en contra de nosotros, no, es por la desobediencia. Dios amaba a Saúl, amén, como amó a todo el ser humano cuando Él está ahí en la cruz del Calvario. Está demostrando su amor por nosotros, amén. No está peleando con el ser humano. Está buscando sacar del ser humano lo mejor. Eso es lo que Dios busca. Y muchas veces va Dios tener que hablar a nuestras vidas. Naamán necesitaba un milagro de sanidad. Un hombre que tenía lepra. Y él va hasta donde está el hombre de Dios. Él sabía que iba con el hombre de Dios a encontrar una palabra, a encontrar un milagro. Pero cuando escucha lo que Dios tenía para él, no le gustó. No le agradó, porque Dios le dijo: mira, necesito que vayas al río Jordán 7 veces, vas a ahí sumergirte y vas a ser sano. ¿Y qué hace Naamán? No, pues allá en mi tierra hay mejores ríos, mejores aguas. O yo creí que el pastor iba a venir a orar y mandó al discípulo. Y usted sabe, ¿no? Ahí va Naamán. Pero lo más trágico es que se fue con su lepra. Y sabe que muchas veces en las iglesias uno se ha topado con esas situaciones. Cristianos que se van enojados por un consejo, que se van enojados por un sermón, porque Dios trató con ellos. Y van molestos, pero no cambian y se van con su lepra, con sus problemas, con sus necesidades. Cuando el plan de Dios al tratar con ellos es que se fueran sanos, se fueran a tener un destino. Pero sabe, aleluya, está en nosotros. Todos luchamos con ello.
Todos enfrentamos estas realidades, amén, pero la palabra de Dios siempre va a estar ahí, Dios queriendo traer un destino. Oh hermano, desde un principio Adán y Eva se toparon con una enseñanza, con un principio, con un mandamiento. Ellos se toparon: no coman de ese fruto, tienen todo esto para ustedes, pero aquel fruto no lo toquen. Ahí está el primer principio, ahí está la primera enseñanza. Pero al final sabemos la historia. Lo hacen, comen del fruto, desobedecen y se perdieron la bendición del huerto del Edén. ¿Porque Dios quiso? No. ¿Porque Dios no lo amaba? No. Fue la desobediencia. Sansón, aleluya, quedó sin ojos, sin fuerza, prácticamente perdiendo su destino, la vida casi. ¿Por qué? Por desobediencia. Y cada vez que podemos leer una historia de la Biblia, amén, trágica, pues tiene que ver con desobediencia, con que ignoraron ciertas enseñanzas, hicieron su propia cosa. Amén. En nuestras iglesias, nuestro compañerismo por años, amén, hemos visto muchos buenos destinos, pero también tragedias, lamentablemente. Y esto no tenía que ser así. Amén. Hombres jóvenes, hombres, mujeres que tomaron caminos distintos. Aquí estamos usted y yo esta mañana en un servicio, escuchando palabra de Dios, alabamos a Dios. Hace unos momentos atrás disfrutamos la presencia de Dios, pero ¿cuántos que iban a la par de nosotros? Hubo un momento donde tomaron caminos distintos y ya no están con nosotros. Algunos de ellos, su vida, su matrimonio destruidos. No era el plan de Dios. Algunos de ellos en algún momento recibieron palabra. A lo mejor usted escuchó y puede recordar alguna palabra que Dios le dio a alguno de ellos. Dios iba a usar sus vidas, amén. Dios les iba a dar un gran destino, pero en algún momento, amén, tomaron otros caminos. Y sabe, eso se paga. Amén. Dios no está comprometido con la desobediencia, Él está comprometido con nuestra obediencia. Es ahí donde Dios va a sostener o mantener sus promesas con los hijos de Dios, en la obediencia. Y es aquí donde yo quiero ir finalmente a hablarle acerca de nuestro destino en Dios ligado a nuestra obediencia. Muchas veces usamos esa expresión: si tan solo hubiera o los hubiera. Lamentablemente no existen. Hay veces que nos gustaría cambiar la historia. Yo personalmente hay cosas que yo quisiera cambiar de mi historia, del pasado. Hay cosas que, híjole, si yo hubiera, por ejemplo, ese momento con mi padre, y hoy que ya no tengo la oportunidad de convivir de la misma forma como lo hacía antes, digo, ¿cómo me hubiera gustado aprovecharlo o actuar de una manera diferente? Pero ya los hubiera, no, ya no existen. ¿Cómo me hubiera no haber cometido aquel error, aquella decisión? ¿Cómo me hubiera? Pues ya no existe, los hubiera. Ya no podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos hacer algo con nuestro presente y nuestro futuro. Ya no estamos aquí, hermano, para lamentarnos de nuestro pasado. Si podemos aprender del pasado, qué bien. Si podemos aprender de nuestro pasado, qué bien. Pero no estamos aquí para lamentarnos. Ya ya hay que empezar, hay que avanzar. Esa es una realidad. Pero aquí está un principio. Si esto nos funcionó cuando llegamos a los pies del Señor, que veníamos con mucha necesidad, esto sigue funcionando hoy, y hoy puede ponerse mejor todavía. Hoy puede ponerse mejor, y no solamente que puede ponerse mejor en nuestro presente, sino que hay un destino eterno que depende de nuestra obediencia. Hay un destino eterno que depende de cada obediencia, cada principio que usted escucha de la palabra de Dios, cada sermón, cada consejo, cada enseñanza. La obediencia nos está llevando a un destino eterno. Claro, las historias hubieran sido distintas, amén, si personajes como Saúl se hubieran mantenido obedeciendo. Yo sé, a lo mejor no hubiera existido un David, o David hubiera tenido otro ministerio, otro destino, porque Saúl estaba destinado con todo su linaje a ser rey por años. Aleluya, sus hijos y sus nietos, y usted sabe cómo funcionaba eso. Pudiera haber, pero no fue así. No fue así. Lo que entendemos siempre, que la obra de Dios siempre va hacia adelante. Eso sí, siempre va a ir hacia adelante. Usted puede desviarse, usted puede tomar caminos distintos, pero la obra va a ir hacia adelante. Dios va a levantar un David, Dios va a levantar otros profetas, Dios va a levantar otros hombres. Eso es seguro. La obra de Dios no se va a detener. Pero ¿qué va a pasar personalmente con cada uno de nosotros?
¿Qué ha pasado con muchos que ya no están? ¿Qué va a pasar con nosotros? Eso es importante. La obra no se va a detener. Hay algunos que dicen, no, me voy de la iglesia y esto se va a venir para abajo. Hay algunos que no, esto se va a venir para abajo y no, y se creen, pero la realidad la obra sigue adelante. Y los que van para abajo son otros. Porque la obra de Dios siempre Dios la va a cuidar. Dios siempre la va a cuidar. Dios siempre va a tener un David. Aquí no se pudo, ok. Dios no se va a quebrar mucho la cabeza o se va a estresar. No, es Dios. Y Él lo va a llevar siempre la obra hacia adelante. El problema somos nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Con ese destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque somos clave o piezas claves en la obra de Dios. Sí lo somos. Aleluya. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con su vida? Dios quería llevar a Saúl a grandes cosas. Estoy seguro, como muchos más personajes bíblicos como nosotros esta mañana. Tenemos que tener siempre en claro, hermano, este principio de la obediencia. Hay tanta gente en las iglesias, en el mundo, vamos a hablar del mundo religioso, de otras denominaciones, que están llenos de conocimiento. Y usted se topa con gente allá afuera y no le dan una cátedra bíblica. Y de repente usted ya se está todo confundido. Eso dice la Biblia, no me había dado cuenta yo. Ya va uno y empieza a escudriñar. Y sí es cierto, porque hay gente que estudia la Biblia, pero no la vive. Y de repente se le salen unas groserías que usted se espanta. O ve muchas veces el estilo de vida, la familia, cómo ellos se manejan. Y dice, esto no es de cristianos, pero saben mucho de la Biblia. Porque no todo tiene que ver con eso. La obediencia, hermano. La obediencia es la que Dios está viendo. Amén. Dios no habla de perfección, habla de justos, los que aman la palabra de Dios. Dios no habla de perfectos, habla de justos, aquellos que escuchan, escudriñan y obedecen la palabra de Dios. Nunca debemos perder de vista, hermano, por qué estamos en la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Algunos pudiéramos decir pues, que lo correcto es el mejor lugar. Sí, pero estamos aquí porque necesitamos dirección de Dios. Porque vivir a nuestra manera no funcionó. Y llegamos aquí. ¿Qué es lo que piensa muchas veces un pecador cuando le está yendo mal? Hay algunos que sienten una convicción de ir a una iglesia. ¿Por qué cree usted? Porque ahí está la presencia de Dios y porque ahí se habla la palabra de Dios. Eso es lo que sentimos seguramente muchos de nosotros. Usted lo sintió. El por qué estamos aquí, porque vivir a nuestra manera no funcionó. Y que muchas veces Dios va a hablar a nuestras vidas y lo va a hacer a través de su palabra, a través de consejos, a través de predicaciones. Dios va a hablar a nuestras vidas y no lo va a hacer siempre, amén, de las mejores maneras o de lo que queramos escuchar. Y que Dios, hermano, siempre querrá bendecirnos. Ese es el plan de Dios, bendecirnos. Y si para llegar a la bendición va a tener que tratar duro con nosotros, lo va a hacer. Si para llegar al destino va a tener que decir, hey, eso no está bien. Eso no está bien, necesitas cambiar, necesitas obedecer, necesitas arreglar esto. Amén, porque yo creo que muchos de nosotros llegamos como el joven rico. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muchos de nosotros vamos con nuestro pastor y le pedimos consejo. ¿Qué debo de hacer? Amén, y llegamos con la mejor intención. A lo mejor esta mañana usted vino con la mejor intención. ¿Qué debo de hacer? O que Dios me hable. Y muchas veces nos vamos a topar con palabras fuertes, duras. Ok, ya has obedecido los mandamientos, qué bien por ti, qué bien por ti. Pero mira, hay una cosa que todavía no estás arreglando. Y esto, necesitas arreglar esto. Hay veces que a lo mejor su pastor o nuestro pastor en algún momento nos dice, mira, esto nada más te está deteniendo. En algún momento a lo mejor a mí me lo dijeron, mi pastor, hay veces que este detallito nomás. Mira, está todo bien, mira, te veo haciendo esto, te veo haciendo lo otro, pero este detallito te está deteniendo, te está frenando. Por eso no puedo usarte, por eso no puedo trabajar contigo. Por eso probablemente, mira, no estás viendo lo que quisieras ver de parte de Dios. Este detallito, esta parte, arréglala. Todo lo demás está bien, qué bueno, qué bendición, pero esto te está frenando. Y muchas veces Dios va a venir. Y específicamente, ahorita yo no puedo decirle a lo mejor qué parte, porque un sermón como este encierra todo lo que Dios habla a nuestras vidas, todo lo que Dios espera de nosotros. Amén, va a haber algo personal que Dios va a hablar a su vida. El punto esta mañana es que tan dispuestos estamos a obedecer, sea fácil, sea difícil, pero es nuestro destino. Qué tremendo cuando Naamán, la historia nos muestra
que al final él obedece. A regañadientas como sea, porque hay veces que nos pasa, nos está bien ya para que lo voy a hacer, ya para que ya no me estén diciendo. A lo mejor lo dijimos en alguna vez, pero nos damos cuenta que funcionó. Ahí vamos a regañadientas como sea, pero bueno, está bien, lo voy a hacer. Así fue Naamán. Está bien, lo voy a hacer, voy al río Jordán y la sorpresa es que cuando sale sano, sin lepra. Eso, si tan solo lo hubiera hecho antes, si hubiera evitado tiempo, enojos, corajes, malas actitudes, ¿verdad? Y cuántas veces a lo mejor hay cristianos que se dejan llevar por actitudes, por emociones y pierden tiempo. Y llega la sorpresa cuando obedecen. ¿Por qué no lo hice antes? Y ha pasado muchas veces. Y eso yo me imagino en Naamán. Está sano o sin lepra. Yo me imagino, a lo mejor sus pensamientos, ¿por qué no lo hice antes? Está tan emocionado que agarró riquezas, agarró, amén, presentes y los traía al hombre de Dios. Imagínese. Y muchas veces el enojado, el que está enojado, lo que menos quiere es ver al hombre de Dios. ¿Ya? No, yo no quiero ver al pastor, ahí lo voy a dejar y se le echa con su iglesia, esto y lo otro, y se enojan y se van. Lo que menos quieren es ver al hombre de Dios. Pero aquí está Naamán sano y agarra a ver bendiciones y yo quiere dárselas al hombre de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el milagro sucedió a través de la palabra que Dios habló por el hombre de Dios. Él obedeció y sucedió el milagro. Hermano, Dios quiere traer muchos milagros. Dios siempre va a querernos llevar de menos a más. Pero hay cosas, hermano, que vamos a tener que arreglar muchas veces. Qué bien, qué bendición cuando usted escucha un sermón, palabra de Dios, donde usted está llamado a ser un gran hombre, una gran mujer, una gran familia, un gran destino. Algo donde Dios venga y traiga ánimo, renueve sus fuerzas, renueve su fe. Porque van muchos sermones, muchas palabras que va a ser de esa manera. La necesitamos. Necesitamos ese tipo de sermones muchas veces. Ese tipo de consejos. Algo entre hermanos en Cristo. Ánimo, hermano, échele ganas. Usted puede, yo estoy con usted. Vamos hacia adelante, yo voy a orar por usted. Pero hay veces necesitas arreglar esto. Necesitas cambiar esta parte. Y si obedeces, vas a ser sano de la lepra. Si obedeces tu matrimonio, tu economía, tu vida, tu destino, vas a despegar. Vas a despegar. A lo mejor ha llegado un punto y no despegas, no despegas. No despegas, ahí estás, en un punto. Pero ese detallito te puede llevar a despegar como nunca ha despegado. Pero esto tiene que ver con la obediencia. Termino esta mañana. Aleluya. Hay tanto que Dios quiere para nosotros y a través de nosotros, hermano. Aleluya. Y cuando hablamos de un rey, estamos hablando de un lugar, una dignidad para un hombre de Dios, pero convertirse en una bendición para una nación. Eso era lo que Dios tenía para Saúl. No solamente honrar y levantar su vida, convertirlo en una bendición. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Honrar nuestras vidas, darnos un destino, pero también ser de bendición para los demás. Eso es lo que somos llamados a ser. Amén. Dios le da una promesa a Abraham: haré de ti una nación grande, te engrandeceré, te bendeciré. Voy a bendecirte de muchas formas, pero vas a ser de bendición para todas las naciones o familias de la tierra. A eso hemos sido llamados. Pero ¿qué hizo Abraham? Está muy bien, muy tremenda esa promesa. Te engrandeceré, te bendeciré. Pero Dios le dice: deja tu familia y confía en mí, te voy a llevar a un lugar desconocido. Todavía no lo conoce. Él hizo esas dos cosas. Obedeció y tuvo fe en la palabra de Dios. Y eso le dio un gran destino. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. La obediencia, la fe, seguramente es algo que va a marcar una gran diferencia en nuestras vidas. La caída de un hijo de Dios. Yo quiero pedir, rostro inclinado por unos momentos en reverencia a Dios. Y yo quiero hacer un llamado muy